Muy buenas noches, mi nombre es Dolly Megan Espinosa Ariza. El proyecto en el que trabajamos para esta ocasión correspondió a nuestro producto anteriormente especificado, al cultivo de la papa, y trabajamos un producto en el cual el ciclo de vida se trabajara de acuerdo a la disponibilidad y al buen uso de tanto los insumos, de sus materias primas y de cada una de las técnicas que se utilizaron durante el desarrollo del proyecto en cada una de las etapas que se van a distinguir a continuación. En el análisis del ciclo de la vida encontramos una serie de fases que se disponen en el gráfico en el que puede visualizar. La primera etapa es la selección de la semilla. En esta se debe hacer una separación de los tubérculos, la cual tiene que ser apropiada. La selección se deben escoger las mejores papas. En este caso estas son las semillas. En muchos cultivos las semillas corresponden a algunas cosechas anteriores, en otras se dispone ir a algunas fábricas, algunas empresas que disponen o que trabajan de este medio brindando una semilla apropiada para el cultivo. La segunda etapa es el empaque. Cuando ya se tiene la semilla específica y la semilla limpia y ya se tiene el tubérculo seleccionado, este se procede a empacarse, a almacenarse en unos costales, esperando el momento en que ya se va a hacer la siembra. La tercera fase es la preparación del lote. En este se trabaja la roturación del suelo con arado de cincel para de esta manera no dañar las capas del suelo. También se debe disminuir el tamaño de las partículas y se elaboran los surcos. A continuación se presenta una semi-etapa en la que se encuentra que se realiza arado, se realiza una etapa de pulida y de surcada. Esta etapa tiene un deterioro mínimo de las propiedades y de las estructuras del suelo. En algunas de los mecanismos o de las técnicas que utilizan para arar o para pulir o para surcar, estas técnicas, si no están bien condicionadas, pueden deteriorar el suelo, puede perjudicar la estructura del suelo. Entonces se escogió el arado de cincel y la pulida para que esto no dañara las propiedades y las estructuras y la estructura del suelo. La cuarta etapa es el tratamiento. Para el tratamiento se usan dosis ajustadas y apropiadas según las indicaciones que se encuentran en los etiquetados. Se procura realizar un control etológico de las plagas, que ya sea algo manual y que no sean solamente por dosis o por plaguicidas, y se propende que se utilicen métodos biológicos. Cuando se utilizan plaguicidas, se generan empaques en bases de pesticidas y de plaguicidas, y que posteriormente se va a explicar cómo la disposición de estos empaques o de los disposición de los residuos que se generan en esta etapa. Siguen unas etapas de deshierva, de aporque y de la aplicación del riego suplementario. La deshierva es la eliminación de las malezas, el aporque es el amontonamiento del suelo alrededor de la planta. En esta se generan unos residuos que son vegetales, que son las malezas y las toallas, que corresponden a la planta de la papa. Entonces aquí generan unos residuos que también se van a tratar a continuación. La siguiente etapa es la aplicación de riego suplementario. En este lo que se pretendía o lo que queríamos visualizar es que se utilice el riego por goteo para así poder controlar la cantidad de agua con la que se va a regar los cultivos de la papa. La siguiente etapa es la fertilización. La fertilización, los fertilizantes deben estar de acuerdo al análisis de suelos que se realice. Lo que se busca es que la materia orgánica descompuesta sea reutilizada como mejorador del suelo, para no utilizar tanto fertilizantes y químicos que puedan dañar las estructuras del suelo.
La siguiente fase es la cosecha del tubérculo. En este ya se hace la extracción del suelo, la selección y el empaque posterior del mismo. En esta fase también se generan unos residuos vegetales, como son la papa no comercial, es decir, la papa que no se va a disponer para la venta, que no se va a comercializar. También tiene una disposición final como residuo. El transporte de los tubérculos, ese es el traslado del producto hasta su comercialización. Finalmente encontramos la distribución de un producto amigable con el ambiente. Como se visualiza en el gráfico, están las técnicas que se utilizaron para realizar el ciclo de vida del cultivo de la papa en esta ocasión. Lo que buscan es que cada técnica sea amigable con el ambiente, que el impacto ambiental sea mínimo. Entonces, ¿qué se realiza con los residuos de la etapa del tratamiento y de la etapa de fertilización? Que todos esos empaques y los envases de los pesticidas y de los plaguicidas y los fertilizantes se les haga una disposición, ya sea una quema, un entierro o enterrar estos residuos o estos empaques o los envases. En la hierba, en el aporque, en la preparación del lote, como decíamos, en arada, en la etapa de arada, de pulida y surcada. En estas etapas se generan residuos vegetales como las malezas y la toya. También en la cosecha del tubérculo, los residuos vegetales, como ya decía, la papa no comercial. Entonces, estos residuos vegetales se utilizan para el compostaje y para el alimento de animales. La papa no comercial también se puede utilizar para la misma alimentación de los trabajadores, de acuerdo a cómo salga este producto. Y una etapa que nos genera cuando analizamos el ciclo de vida del cultivo de la papa, del producto de la papa, la etapa que más genera un impacto ambiental es el transporte del tubérculo, es decir, del producto final a los respectivos clientes. La razón por la emisión del CO2 en el momento en que se transporta el producto. El análisis del ciclo de la vida tiene unas convenciones, como se puede visualizar en el gráfico, en el cual se encuentra la emisión del CO2, la disposición final de los residuos, el uso y reutilización, que son los residuos vegetales para el compostaje y el alimento de los animales, los colores que definen cada una de las etapas, que es la primera fase la adquisición de materias primas, la segunda fase el proceso procesado y la tercera fase la distribución y transporte. Para analizar el ciclo de la vida y en miras de contribuir y garantizar con un producto amigable con el medio ambiente, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto del cultivo que anteriormente estaba explicando, se postulan unos criterios que se deben tener en cuenta para producir un producto apto y amigable con el medio ambiente. La primera fase es la selección del material o de la materia prima. En este encontramos que debemos distinguir materiales limpios, bajo impacto ambiental, reciclados y reciclables y el uso del espacio del material. Creo que esto resume que se debe seleccionar materiales limpios con bajo impacto ambiental, como ya lo mencionaba, los cuales deben ser aptos para poder ser reciclados y a su vez la disposición de estos materiales conduzcan a buenas prácticas y prácticas que sean ambientales. Un ejemplo claro es el uso de los plaguicidas certificados, aplicar fertilizantes de acuerdo a los análisis de suelos según las dosis especificadas, usar la materia orgánica como mejorador de suelo y que los empaques de los insumos puedan ser reciclados. En la segunda fase de producción, encontramos que se deben utilizar algunas técnicas alternativas, disminuir algunas etapas, un uso eficiente de recursos y materiales, disminución en la generación de los residuos y seguridad y limpieza de los espacios.
yo saqué unos puntos aparte que me parecen importantes durante esta etapa, como es utilizar la materia orgánica descompuesta como el mejorador de suelos, que ya lo había tratado en la etapa anterior, acudir a fertilizantes que contengan elementos menores a los que normalmente se pueden utilizar en la etapa de fertilización, control de plagas por métodos etológicos, para minimizar un poco el uso de los plaguicidas, recolección temprana y oportuna de la cosecha, de los residuos de los plaguicidas y de los riegos. Usar las dosis adecuadas y las especificadas en las etiquetas de los plaguicidas, tener en cuenta condiciones ambientales. Cada proceso que se realiza tiene una condición ambiental la cual debe ser importante que se maneje y que se trate. Promover una producción sana y que contribuya a mitigar los impactos ambientales que probablemente en el desarrollo, en el transcurso del ciclo de vida del producto se puedan generar, y hacer un uso eficiente de los espacios de trabajo y de almacenamiento. En la etapa 3 de distribución, la distribución del producto final es la etapa en la que se produce un mayor impacto ambiental, por lo que se hace tan necesario hacer un uso responsable del transporte, que este no sea para ir en el momento en que se hace el traslado del producto, que este no sea utilizado para diligencias personales, sino que sea solamente para cuestiones de el traslado del producto a su comercialización. Por lo tanto, sería bueno que se presente un cronograma de entregas que minimice el uso de los camiones, los vehículos de carga, y de esta manera minimizar la emisión de CO2. En el uso y reutilización de mantenimiento, primero, el uso racional de los recursos naturales es muy importante. En este caso, específicamente el uso del agua en cada uno de los lavados que se hacen posteriores y anteriores, como cuando se está seleccionando la semilla de la papa y cuando ya la papa ya ha sido extraída del suelo. Algo muy importante que es de vital importancia en el proceso del cultivo de la papa es la reutilización de esa papa no comercial. Como ya bien habíamos explicado o se había explicado en el ciclo de vida, reutilizarla es disponer de la papa que no se va a comercializar ya sea para la alimentación de los obreros, de las personas que laboran allí en el cultivo, de los animales y para el compostaje. Y algo que es importante y que minimiza la proliferación de plagas es la rotación del cultivo con otras especies. En la gestión de residuos es muy importante recoger, utilizar o destruir los residuos para evitar la proliferación de plagas y asimismo la contaminación. Uso de los residuos vegetales para el compostaje y la alimentación de los animales. Lo hemos mencionado cada una de las etapas que hemos estudiado. Que las aguas usadas para lavar los tubérculos o las semillas deben estar en pozos alejados de las fuentes de aguas para que estas no sean contaminadas, o hay empresas que están encargadas de realizar estos procesos o estas actividades, entonces se les pueden encargar a ellas. La disposición responsable del material no aprovechable o reciclaje. Y como ya lo había mencionado, que se puede visualizar en la diapositiva el uso de residuos en tratamiento y aprovechamiento, que en este caso es el compostaje de material vegetal. La ecoetiqueta. Bueno, la ecoetiqueta nace con la iniciativa de proveer un producto amigable con el medio ambiente y sostenible, en el que su impacto negativo
para el ambiente sea mínimo. Por lo tanto, pretende que ésta certifique la producción de un producto en el que desde la preparación del terreno, la adquisición de semillas certificadas, aguas tratadas, control de plagas con productos orgánicos, políticas ambientalmente sostenibles, programas de compostaje, de reutilización de residuos vegetales y la disposición final de residuos hagan parte de cada proceso y sea confiable entregar un producto óptimo. Esto es lo que buscamos con la ecoetiqueta, que se puede visualizar como nosotros productores y distribuidores de